Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestra catequesis. En el episodio anterior se introdujo al Espíritu Santo como el gran desconocido y se sostuvo que era fundamentalmente la Iglesia que podíamos conocer a esta persona divina. Volveremos sobre este tema hoy preguntándonos más concretamente cómo puede conciliarse la libertad creativa y vitalidad espontánea asociada al Espíritu Santo con la dimensión institucional y jerárquica de la Iglesia Católica. Para penetrar mejor los conceptos que debemos asociar con el Espíritu Santo, consideremos primero la constelación de nombres e imágenes bíblicas que la Biblia usa para expresar su identidad y acción. Nombres como Espíritu, Paráclito y Don, e imágenes como el fuego, el agua, la nube y el sello. Orientados por estos apelativos e imágenes gráficas, profundizaremos luego en la doctrina dogmática sobre la divinidad de esta persona y su procesión del Padre y del Hijo. El análisis nos mostrará finalmente que la fe en el Espíritu no puede ser pretexto para un individualismo subjetivista, ya que su don primordial es la caridad, que necesariamente nos impulsa a la edificación de una comunidad eclesial visible y unida en la diversidad. De este modo, la acción del Espíritu Santo se manifiesta en y desde estas instituciones externas, animándolas interiormente sin necesidad de erosionarlas. Pero, basta de preámbulos y entremos en materia. La sigla SBNR se usa hoy en algunos estudios de sociología de la religión para identificar a una parte importante de la población que se identifica como spiritual but not religious, espiritual pero no religiosa. Esta oposición entre lo espiritual y lo religioso habría parecido un absurdo en tiempos pasados, pero hoy expresa una posición que representa un número importante de gente. Un estudio de 2007 calificaba con esta etiqueta a 27% de la población norteamericana, mientras que otro del 2023 mostraba un 22% que se definía de este modo si se le preguntaban directamente. La idea básica detrás de esta oposición es que las religiones tienen una fuerte dimensión institucional y exigen identificación y compromiso con cierto grupo humano de cuya vida se participa, mientras que la espiritualidad es una relación con la trascendencia fundamentalmente subjetiva y personal. De cara a esta oposición, puede sonar molesto e irritante que en el capítulo anterior pretendiéramos finalmente retraer la dimensión del cristianismo que más espiritual parecería a lo que de hecho es su dimensión más institucional. Para muchos, el Espíritu Santo es la parte amable del cristianismo, porque expresa una manifestación y acción directa de Dios en la intimidad que se puede ver ahogada si se insiste demasiado en canalizarla a través de institucionalidades. Esto tiene cierta base. Si se piensa en la perspectiva de las religiones comparadas, el discurso en torno al Espíritu Santo es el elemento del cristianismo que más lo aleja de ser una religión oficial y políticamente institucionalizada, que ahora un Dios trascendente y masculino que custodia celosamente la preservación del orden cósmico mediante el respeto de la ley. En contraste con esto, que algunos considerarían hoy una religiosidad patriarcal, la tercera persona de la Trinidad toca elementos que el líder religioso común están más cercanos con la órbita de la religiosidad telúrica, en la que se venera una divinidad inmanente, femenina, íntima, embriagadora y subjetiva. ¿No deberíamos quizá pensar que el futuro de la Iglesia está en irse desvinculando de sus excesivas estructuras institucionales y dar paso a esta otra forma de espiritualidad? Quizá lo que necesita la Iglesia hoy es desprenderse de inveterados prejuicios patriarcales y reinvertirse desde una nueva comprensión del cristianismo en la que el Espíritu Santo tenga una mayor preponderancia. Para hacernos cargo de esta inquietud, bastante presente hoy en la teología de inspiración feminista, conviene volver una vez más a las enseñanzas de la Sagrada Escritura en torno al Espíritu Santo, precisando mejor la doctrina sobre esta persona que en ella están contenida. En primer lugar, pondremos atención a los distintos nombres o apelativos con los que esta persona divina es referida a lo largo de la Biblia. Luego comentaremos también algunos símbolos metafóricos con los que la Biblia ilustra la acción de esta tercera persona. Teniendo esto a la vista, volveremos nuestra atención a la doctrina positiva sobre el Espíritu Santo tal como la han formulado los concilios y se expresa hasta el día de hoy en el símbolo niceno-constantinopolitano. Solo entonces podremos volver a preguntarnos qué perspectivas interesantes puede ofrecer un mayor énfasis en este aspecto del cristianismo para comprender el lugar de la Iglesia en el mundo de hoy. El repaso que se hizo en el capítulo anterior de la revelación del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la salvación dejó a la vista un material relevante de información que nos ayudará ahora a precisar mejor nuestra imagen de tercera persona y su acción en nuestra vida, lo que al menos en teoría podría ayudar a que se disipe algo de la silueta excesivamente fantasmagórica y etérea que parece rodearlo. En los textos bíblicos que hemos ido repasando, hemos visto que el Espíritu Santo es aludido con diversos nombres y que también se usaron diversas imágenes simbólicas para expresar su identidad y su modo de actuar. A continuación nos apoyaremos en el catecismo para hacer una recopilación de estos nombres e imágenes, y así poder con la ayuda de estos reconstruir la doctrina bíblica sobre esta persona divina
que sirve de antecedente y fundamento para la posterior enseñanza del magisterio sobre ella. El nombre propio con el que enseñamos a la tercera persona de la Trinidad es Espíritu Santo. Es un nombre que recibimos del propio Cristo, que, como hemos leído, al momento de la ascensión instruyó a los discípulos para que lo incorporasen en la forma bautismal junto con el nombre de las otras dos personas divinas. La palabra espíritu es aquí una traducción del griego neuma, que a su vez se usaba para traducir el hebreo ruah. La acepción primordial de este concepto es la de un soplo, un viento o una ráfaga de aire. En su conversación nocturna con Nicodemo, Jesús se detenía especialmente en las connotaciones que tiene esta asociación de la idea del viento con el Espíritu Santo, compartiendo ambos esa característica de una realidad que no podemos ver ni asir corporalmente y que mucho menos podemos controlar, pero que sin embargo sentimos a nuestro alrededor con total certeza. Al unir el concepto del Espíritu, la calificación de santo, la Sagrada Escritura acuña un nombre que refiere específicamente a la tercera persona. Así, aunque de las tres personas se predique la santidad y la espiritualidad, en el lenguaje teológico, la unión de ambas ideas en la expresión Espíritu Santo designa inequívocamente a la tercera persona divina. Hay otras expresiones que, al menos en ciertos contextos específicos de la Sagrada Escritura, son usadas como un nombre que designa a la tercera persona de la Trinidad. Por ejemplo, en la Última Cena Jesús vimos que lo llamaba varias veces Paráclito. La palabra griega Parácletos literalmente designa a aquel que es llamado a comparecer junto a una persona, teniendo la connotación específica de un abogado que defienda a alguien al interior de un juicio. Con frecuencia también se le traduce como consolador, dando la connotación de una persona que permanece a nuestro lado y nos alienta durante un momento de tribulación o prueba. En el contexto del discurso de Jesús, la idea es que el Espíritu Santo vendrá a nosotros después de su Pascua, una vez que su presencia natural nos haya abandonado para subir ante la presencia del Padre. De este modo, tenemos, por así decirlo, dos abogados que nos defienden y sostienen en el momento de la prueba. El primero es el propio Jesucristo, que permanece junto al Padre, pues como se dice en la primera carta de San Juan, si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre. Jesucristo, el justo, es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero el segundo abogado es el Espíritu Santo, que se mantiene siempre a nuestro lado, habitando en lo profundo de nuestra alma, acompañándonos y conduciéndonos en nuestro camino de regreso al cielo. En el mismo discurso en que Jesús se refiere al Espíritu Santo como Paráclito, le entrega también el apelativo de Espíritu de verdad. De este modo, nos hace ver que su función no es solo ser una compañía que nos alienta, sino también el iluminar nuestro entendimiento para que penetremos en el depósito de la fe y demos nuestro asentimiento a la revelación. En las cartas de San Pablo, el Espíritu Santo recibe también otros apelativos, que expresan más completamente su misión. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas y la carta a los Efesios lo llama Espíritu de la promesa, para recordar que estaba anunciado de antiguo que los fieles recibirían el Espíritu en la plenitud de los tiempos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham llegase a los gentiles en Cristo Jesús, a fin de que por medio de la fe recibiésemos el Espíritu de la promesa. También vosotros, una vez oída la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, al haber creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También lo llama Espíritu de adopción o Espíritu del Hijo en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, para recordar la conexión de este don con el ministerio de la filiación divina recibida por los fieles. Puesto que sois hijos de Dios, envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. Un poco antes de este último texto, nos habla de él como el Espíritu de Cristo, aquel que actuó en la resurrección del Mesías y con el fin de los tiempos nos dará nueva vida. Si Cristo está en vosotros y su Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos dará vida también a vuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu que habita en vosotros. En otros textos, se alude a él con los nombres de Espíritu de Dios o Espíritu del Señor, destacando así su conexión con la única esencia o naturaleza divina. El Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. No me atreveré a hablar de algo que Cristo no haya realizado a través de mí, con la fuerza del Espíritu de Dios. Habéis sido justificados en nombre de Jesucristo el Señor y con el Espíritu de nuestro Dios. Yo también tengo el Espíritu de Dios. Finalmente, la carta de San Pedro se refiere al Espíritu Santo como Espíritu de gloria. El Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Vemos entonces que no hay un nombre único que permita expresar de modo pleno la realidad misteriosa de esta persona divina,
sino que se requiere una constelación de conceptos similares que se complementan. En todo caso, algo común a la mayoría de los nombres es la idea del espíritu, que en el fondo refuerza en parte el carácter intangible de la tercera persona y cuanto la rodea. Lo que se refiere al Espíritu Santo es por eso llamado en teología el aspecto neumatológico del cristianismo, por el griego neuma, que como hemos dicho, es la palabra utilizada en el Nuevo Testamento y traducida al latín como espíritus. ¿Es esta apariencia etérea de la neumatológico algo que permite asociarlo con la subjetividad e inmanencia y contraponerlo con lo excesivamente concreto e institucional? Probablemente lo que hemos dicho no permite responder todavía a la pregunta que se ha planteado. Pero afortunadamente la neumatología bíblica no se agota en un comentario de los apelativos utilizados en la Escritura para designar la tercera persona. Además de todos esos nombres o apelativos, la Sagrada Escritura utiliza diversas imágenes para expresar la realidad del Espíritu Santo. Entre ellas podemos recopilar con el catecismo las siguientes 8, que nos ayudarán a precisar mejor los conceptos o ideas que la Biblia asocia con el Espíritu Santo y su acción. En primer lugar, la unción. Ungir a una persona o una cosa es aplicar aceite u otra materia grasa sobre su superficie. Con frecuencia, el material que se usa para ungir tiene un perfume especial y se le pueden atribuir ciertos efectos curativos. En diversas religiones, la unción es un modo de dedicación o consagración que dedica al culto, simbolizando un especial contacto con Dios y una elección divina para alguien. En la Sagrada Escritura este concepto es casi un apelativo más del Espíritu Santo, pues como vimos en algunos de los pasajes ya citados, esta se refiere con frecuencia al Espíritu como aquel que nos unge o con el que hemos sido ungidos. De hecho, la unción con óleo es el signo propio del sacramento de la confirmación, que tiene por efecto precisamente una efusión especial del Espíritu Santo sobre quien lo recibe. Recordemos que Cristo significa precisamente ungido, y que es el Espíritu Santo quien ha ungido a Jesús para disponerlo a su misión como Mesías. El título de ungido se aplica a otras personas del Antiguo Testamento, como los reyes o los habilitados para el sacerdocio. Pero en el caso de Jesús, esta unción es única, pues toda su humanidad está en contacto estrecho con el Espíritu desde el inicio de su existencia, y todo su ministerio no es sino una efusión de esa virtud del Espíritu sobre quienes escuchaban su palabra o eran curados con sus milagros. También la resurrección de Cristo y su victoria sobre la muerte es fruto de esta unción, la cual es luego distribuida o comunicada a quienes se unen a Él. Recibir el Espíritu es entonces ser marcados como auténticos sacerdotes, cuya vida es consagrada a Dios, y se convierte en un vehículo para que éste actúe y comunique su poder curativo a nuestro alrededor. La segunda imagen es el sello. Los sellos son objetos que se usan para dejar una marca distintiva y duradera en algo que impida así su falsificación y deja constancia a futuro de quién es el dueño o autor. En la antigüedad se aplicaban sellos a las pertenencias personales, como el ganado de los esclavos, y también a documentos importantes emanados de alguna autoridad. En la Sagrada Escritura, con frecuencia se caracteriza la unción por el Espíritu como un sello, queriendo con esto expresar su carácter irreversible o indeleble. Lo que ha sido ungido con el Espíritu lleva una marca imborrable que indica su pertenencia a Dios, pues la elección divina no se retira nunca. Por eso el Cristo es aquel a quien Dios marca con un sello definitivo. Este es el motivo por el que la Iglesia aplica unciones en aquellos sacramentos que no pueden ser reiterados: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, pues su recepción deja una marca o cicatriz duradera en quien los recibe. El tercer símbolo es el agua. Este es un símbolo transversal a muchas religiones, usualmente usado con la idea de la vida y la fecundidad, así como la limpieza o purificación. Pero también el agua suele evocar la idea del caos o lo impredecible, e incluso en ocasiones la muerte. Todas estas connotaciones están presentes en la más Sagrada Escritura, que describe la situación de oscuridad previa a la creación como unas aguas primordiales sobre las que flota el Espíritu de Dios, presenta las aguas como instrumento de destrucción en el diluvio, y hace del sumergirse en las aguas bautismales un símbolo del descenso mortal a los abismos. Pero a la vez que un signo de muerte, las aguas son un signo de vida, y es en este sentido que el don del Espíritu es descrito como una fuente de agua viva que brota del costado de Cristo crucificado y mana hacia la vida eterna. En el fondo, ambos simbolismos convergen en la idea de una muerte purificadora a la que sucede un renacer, concepto que se expresa de modo particular al ser el agua el signo sacramental distintivo del bautismo. El agua significa la acción del Espíritu Santo, precisamente porque este es quien da eficacia a ese signo sacramental y nos es concedido en el bautismo para que muramos con Cristo y renazcamos a la vida nueva de los hijos de Dios. En tercer lugar, tenemos la imagen del fuego. Este símbolo tiene un significado muy parecido al anterior.
es una fuerza destructora y purificadora a la vez. Ya en el Antiguo Testamento, la fuerza abrasadora de la palabra profética es descrita con la imagen del fuego. Así, respecto del profeta Elías, se expresa que era alguien semejante al fuego, cuya palabra quemaba como una antorcha, y se recuerda cómo hizo que descendiera el fuego del cielo para consumir la ofrenda que se hacía a Yahvé. La figura de Elías es asociada por la Escritura con la de Juan Bautista, que en los Evangelios expresa el carácter eficaz del bautismo por el Espíritu Santo, asociando la imagen del fuego y la del agua. Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. El mismo Jesucristo describe también su don con estos términos fuertes. Fuego he venido a dar la tierra, y que quiero sino que ya arda. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 12 el día de Pentecostés, tomará precisamente la forma de unas lenguas como de fuego. El fuego evoca así la energía de la acción del Espíritu Santo, que transforma radicalmente cuanto toca. La tercera metáfora es la de la nube y la luz. El concepto de fuego está típicamente asociado al de la luz. Este último se aplica especialmente al Espíritu Santo en cuanto éste revela la verdad con su testimonio, poniendo de manifiesto a Jesucristo. En todo caso, la luz del Espíritu excede nuestra comprensión y toma así la forma de un claroscuro. Por eso, en cuanto símbolo del Espíritu Santo es inseparable de la imagen correlativa de la nube. El libro del Éxodo nos describía a una nube que acompañaba la travesía del pueblo en el Éxodo, la misma que envolvió a Moisés en lo alto de Sinaí, y que descendió sobre la tienda del encuentro para morar en el tabernáculo. Esta nube es a la vez oscura y luminosa, cubriendo y revelando al mismo tiempo la gloria de Dios. En el anuncio del arcángel Gabriel a la Virgen María, el Espíritu es también descrito como una nube que la cubrirá con su sombra. En el Tabor, el Espíritu se manifiesta nuevamente como nube luminosa, y al momento de la ascensión encontramos nuevamente esta imagen de la nube que cubre la gloria de Jesucristo. Así, el Espíritu es luz y claridad, pero también misterio trascendente que escapa a toda nuestra comprensión y está permanentemente revelando a Dios en nuestra intimidad, mientras lo oculta de las miradas indiscretas que no respetan su misterio. La sexta imagen es la de la paloma. Es un signo muy tradicional en la iconografía cristiana, que se remonta a la referencia de los evangelistas al descenso del Espíritu bajo la figura de una paloma en el momento del bautismo de Jesús. En el Génesis, la paloma que vuelve al arca tras el diluvio con una rama de olivo es un signo de que ya se ha terminado el momento de la ira divina y la tierra ha vuelto a ser habitable. De este modo, la paloma que baja del cielo es un signo de paz y reconciliación. Que descendiera el Espíritu sobre Cristo en forma de paloma expresa entonces que la nube tormentosa que cubría la gloria de Dios ha bajado pacíficamente para morar entre nosotros, inhabitando el cuerpo del ungido de Yahvé y, por extensión, el de todos quienes han recibido el bautismo. El sexto símbolo son las manos. Imponer manos es un signo que evoca también una lección metafórica y una especie de contacto espiritual o no físico, pero no por ello menos eficaz. Las manos que se ciernen sobre alguien son signo de una fuerza que lo custodia y acompaña en todo momento, manteniéndolo bajo su protección. Un modo particular en que Cristo expresa el envío del Espíritu sobre quienes cura es esta imposición de manos. El mismo gesto lo tiene de un modo especial con los niños, a quienes bendecía imponiéndole las manos. Los evangelios narran que Cristo ordenó a los apóstoles a realizar este mismo gesto en su nombre. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Este mismo gesto luego es realizado por los apóstoles para comunicar el don del Espíritu a los fieles bautizados. Así, se cuenta en los Hechos de los Apóstoles respecto a una comunidad samaritana. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, nada más llegar, rezaron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La liturgia de la Iglesia incorpora este símbolo de la celebración de los sacramentos y en otras bendiciones en un gesto llamado epíclesis, que tiene siempre la connotación de una invocación al Espíritu Santo. Finalmente, tenemos el símbolo del dedo. El dedo es la parte de la mano que toma contacto con otras cosas para ejercer influjo sobre ellas, siendo signo del alcance del poder de una persona. Por eso Jesús afirma: yo expulso a los demonios por el dedo de Dios. También de la ley de Moisés se afirmaba que las tablas de la ley habían sido escritas por el dedo de Dios. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es este dedo de la diestra del Padre que describe la ley ya no en piedra, sino directamente en los corazones de los fieles en que fue infundido. Por esta afirma San Pablo de los cristianos de Corintio: sois una carta de Cristo, redactada por nuestro ministerio y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne.
Todas estas metáforas nos permiten reconocer una serie de conceptos importantes que pueden ser asociados con el Espíritu Santo. Sin embargo, es evidente que esta aproximación metafórica no impide que siga pareciéndonos algo vago y difícil de comprender. De hecho, muchas de las imágenes simbólicas parecen reforzar nuevamente el carácter algo etéreo del Espíritu Santo, que a ratos parece más una presencia metafórica que una persona divina tan concreta. Pero ¿deja esto a la tercera persona fuera de la dimensión objetiva e institucional de la Iglesia? ¿O más bien es algo que informa y anima esta institucionalidad para volverla eficaz? Más allá de esta aparente vinculación con realidades difíciles de aprender, debemos reconocer al Espíritu Santo como algo muy real y muy importante para nuestra fe. Lejos de sentirse incómoda con este legado y quererlo obviar, la Iglesia más bien se sintió desde temprano obligada a defenderlo y protegerse contra quienes lo querían minimizar. Fue precisamente con este objetivo que movilizó sus estructuras institucionales y logró definir ciertos dogmas básicos que especifican las principales afirmaciones que debemos confesar a propósito del Espíritu Santo. El ocultamiento de la tercera persona incluso se hace patente en la historia del dogma trinitario. El símbolo de fe acuñado por el Concilio de Nicea se limita a mencionarlo, añadiendo tras el desarrollo de la fe cristológica y en el Espíritu Santo. De hecho, muy poco después de este concilio parece ser que surgió en una segunda mitad del siglo IV una herejía que confesaba la divinidad del Hijo, pero negaba la del Espíritu Santo. Atribuida a un tal Macedonio, esta corriente se manifestaba dispuesta a aceptar la auténtica divinidad de Jesucristo, pero se oponía a que en las doxologías el Espíritu fuera mencionado en conjunto con el Padre y el Hijo, considerando que éste ya no era una persona divina, sino más bien un ángel servidor de alta jerarquía. Los macedonianos fueron también denominados neumatómacos, por su hostilidad hacia el Espíritu Santo. Para hacer frente a esta otra desviación, en el símbolo ampliado que consagró el posterior concilio de Constantinopla, ese que hoy llamamos credo niceno-constantinopolitano, se amplió la parte sobre el Espíritu Santo. En esta profesión de fe, confesamos creer en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Esta fórmula tan concisa y apretada contiene varios títulos que expresan de un modo exacto y preciso las cosas más fundamentales que creemos sobre esta persona divina. Señor. Al usar esta palabra, se le asocia un título que en la Sagrada Escritura es distintivo de Dios. Así confesamos, antes que nada, que el Espíritu Santo es realmente Dios, cosustancial con el Padre y el Hijo e inseparable de ellos. Por eso decimos también que la tercera persona de la Santísima Trinidad recibe la misma adoración y gloria que las otras dos. Esa inseparabilidad no obsta a que sea realmente distinto, siendo preciso distinguir las personas de la Trinidad sin confundirlas ni separarlas. Estamos ante una persona divina que coopera con el Padre y el Hijo desde el momento de la creación y acompaña su designio hasta su consumación tras el fin de los tiempos. La inseparabilidad e indivisibilidad entre las personas divinas exige que donde quiera que se haga presente alguna están también las otras dos, y por eso el Espíritu Santo es también llamado Espíritu del Dios, y Espíritu del Padre, y Espíritu del Hijo. Decimos también en el credo que el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. Como se explicó en los capítulos que exponían la teología trinitaria, este es un punto que suscitó intensas controversias con las iglesias de Oriente o el cristianismo ortodoxo. La fórmula original de Constantinopla solo decía que el Espíritu procede del Padre, pero ulteriormente en la Iglesia Latina se especificó que procede del Padre y del Hijo. Con esto no se pretende desacreditar la fórmula original de Constantinopla, sino que de hecho sostiene el catecismo que ambas maneras de presentar el misterio, la ortodoxa y la católica, son maneras complementarias y legítimas de hablar sobre este tema. En efecto, el Padre solo puede inspirar al Hijo en cuanto Padre en la medida que engendra al Hijo, cuya generación es a la vez indisociable de su comunión con el Padre en el inspirar al Espíritu. Este punto es compartido por varios padres de iglesias orientales, como San Gregorio Nacianceno, San Basilio, San Máximo el Confesor o San Juan Damasceno, que dijeron en diversos contextos que el Espíritu procede del Padre por el Hijo. Esta formulación también fue consagrada en Oriente por el patriarca San Taracio en el Séptimo Concilio Ecuménico de Nicea, el año 787. Por lo tanto, hay un modo correcto de interpretar el filioque que lo hace una mera explicitación de algo que siempre estuvo implícito en la fórmula original. Por otro lado, se requiere afirmar la participación del Hijo en la procesión de la tercera persona para que haya una distinción real entre generación y procesión,
y por lo tanto real distinción entre el Hijo y el Espíritu Santo. Pues como se explicó al exponer la teología trinitaria, las personas solo se distinguen por sus relaciones recíprocas. Si bien esta consideración de los teólogos latinos ha sido criticada como excesivamente racionalista por algunas figuras de la tradición oriental, hay que observar que el esfuerzo por presentar el misterio trinitario de tal modo que no sea abiertamente contradictorio es algo perfectamente respetable y legítimo. Sería una cosa diferente si por un mal argumento filosófico se hubiera incorporado a la fórmula de fe un contenido ajeno a la tradición en las Escrituras, pero como se ha visto, el término en cuestión expresa una idea que tampoco estaba ausente del todo en la tradición oriental y que es perfectamente coherente con el modo en que las Escrituras se refieren al Espíritu Santo. Decimos también en el credo niceno-constantinopolitano que el Espíritu es dador de vida o vivificante. La fórmula del credo, junto con llamar al Espíritu Santo Señor, lo presenta como donante de la vida. El Padre y el Hijo nos lo envían gratuitamente para que venga a inhabitarnos, de tal modo que de él recibamos la gracia y todos los dones sobrenaturales. Así, la venida del Hijo a nosotros en la encarnación venía acompañada del envío conjunto del Espíritu, que es quien nos revela a Cristo y nos mueve a creer en él y confesar su divinidad. La misma humanidad de Jesús recibe del Espíritu su unción como Cristo o Mesías. Presente desde el momento de la encarnación, el Espíritu se manifiesta transitoriamente en el momento de su bautismo y en su transfiguración en el Tabor, y se vuelve permanentemente manifiesto cuando la humanidad de Jesús es glorificada después de la resurrección. Teniendo el don del Espíritu en su plenitud, Jesucristo puede luego comunicárselo a sus seguidores, que al recibirlo quedan unidos al cuerpo místico del Hijo unigénito y participan de su filiación como hijos adoptivos. Son muchos los textos de la Sagrada Escritura en los que el Espíritu era designado con el nombre de ese don. Naturalmente, el Espíritu llamado don porque se nos entrega a nosotros como un regalo gratuito, y siendo el regalo más perfecto que Dios quiere comunicarnos, se convierte en el don por antonomasia. Pero a luz de la teología trinitaria que se ha desarrollado en la tradición latina y que ha sido sumida por el magisterio, podemos decir que esta manifestación del Espíritu como don para nosotros viene precedida por su carácter de tal en el contexto de las procesiones trinitarias. El Espíritu es don porque su manera de proceder en la intimidad divina es la inspiración. Es el amor subsistente entre el Padre y el Hijo, que se donan el uno al otro en comunión recíproca, con una donación amorosa tan completa y perfecta que llega a constituir una tercera persona al interior de la única esencia divina. Finalmente decimos en el credo que el Espíritu habló por los profetas. Al confesar que el Espíritu habló por los profetas, destacamos su necesaria intervención en la revelación. Por una parte, el Espíritu inspirado interiormente a los autores de la Sagrada Escritura, que dóciles a sus mociones consignaron lo que ésta les sugería, de modo que el resultado pueda llamarse verdaderamente palabra de Dios. Así, el Catecismo nos recuerda que, por profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo también nos mueve a todos nosotros para que demos testimonio profético. Ante todo, nos inspira para creer en Cristo, cuya divinidad y mesianismo no podemos proclamar sin ser interiormente sostenidos por el Espíritu. Además, nos enseña a entender de modo completo todo lo que Cristo nos ha revelado y de este modo guía y mantiene a la Iglesia en la verdad. Tenemos así una doctrina bien definida a propósito del Espíritu Santo. Puede que siga siendo siempre una presencia escurridiza e inasible, pero no por eso estamos exentos de la obligación de creer fielmente en Él y confesarlo como persona divina que actúa perpetuamente en nuestras vidas. Pero, ¿podemos confesarlo con firmeza y reconocer comunitariamente su acción en nosotros, si no es asumiendo también la concreta dimensión institucional y objetiva de la vida cristiana? Volviendo entonces a la pregunta que nos hicimos al comienzo del capítulo, hay que reconocer que el Espíritu Santo parece efectivamente vincularse con ideas más cercanas a la vivencia íntima y lo invisible. Es sin duda la persona más inmanente de todas, e incluso en cierto sentido la más femenina, o al menos la única que la Biblia no nos presenta en términos inequívocamente masculinos. Por otro lado, la contraposición entre el Espíritu y la ley que vimos hacer a San Pablo en el capítulo anterior refuerza que todo en torno a esta persona es libertad creativa e impredecible, como el viento que sopla y se hace sentir a nuestro alrededor sin que lo podamos coger con nuestras manos y controlar su dirección, como el fuego que nos abraza y que es incontrolable, como el agua que fluye y se agita en nuestro interior para comunicarnos vida y limpiarnos, como una nube que nos envuelve y penetra sin que la podamos disipar ni atrapar.
¿No sugiere todo esto que la acción íntima del Espíritu en nosotros no puede ser reducida a unas cuantas institucionalidades externas y vacías? La profundización en el elemento neumatológico de la Iglesia es ciertamente de importancia para superar estrecheces excesivas y revalorar aspectos que la teología tradicional pudo dejar a un lado. En él encontramos la clave para repensar el lugar de las mujeres, crecer en amor y respeto a la auténtica libertad, desarrollar un apostolado más creativo, eliminar burocracias innecesarias, valorar la sana diversidad, etc. El espíritu se resiste a ser domesticado por las estructuras y nos impulsa a ir siempre más allá de ellas. Y si percibes en quienes hoy se resisten a adoptar una afiliación religiosa, pero de todos modos buscan desarrollar su espiritualidad, un hondo sentido de la necesidad de abrir un espacio a la acción espontánea del espíritu en las almas y las instituciones. Pero también hay detrás de esta búsqueda de una espiritualidad sin religión, un preocupante individualismo que tenemos la obligación grave de resistir. Efectivamente, el espíritu no puede ser enjaulado de las estructuras, pero tampoco puede ser disociado de ellas. No se puede tomar un aspecto del mensaje cristiano y contraponerlo naturalmente a todo lo demás. La fe en el Espíritu Santo no puede ser un pretexto para el individualismo y subjetivismo desenfrenados. Eso sería falsar su principal efecto, que no es otro que el infundir el amor divino en nuestras almas. Y el amor tiene que ser amor encarnado, concreto, que se dirige a esas personas reales y sale a ese encuentro. El amor es derramado en nosotros no para que nos encerremos en un intimismo subjetivo que nos hace sentir mejor, pero sutilmente nos distancia del resto de la comunidad. El amor se derrama en nosotros para que vivamos en comunión y construyamos una comunidad visible. El amor fue derramado en nosotros para que edificáramos la iglesia. Por eso, hay que insistir en que el Espíritu Santo necesariamente actúa en la iglesia, por intermedio de la iglesia y para la iglesia. Jamás estará en oposición con la dimensión concreta, objetiva e institucional de este pueblo que vivifica, sino que precisamente le dará su aliento incesantemente para que sus estructuras no sean jamás meras estructuras vacías. La iglesia es humana, pero no es puramente humana. Está también divinizada y penetrada por el Espíritu Santo. Porque siendo un espíritu de amor, este no podría sino actuar a través de una comunidad de personas concretas que requieren instituciones objetivas y un mínimo de reglas claras. La espiritualidad cristiana no es individualista, sino profundamente eclesial. La auténtica acción del Paráclito se distingue precisamente por edificar y propender a esa unidad. Es una unidad compleja, sin duda, que da lugar a una tensión que es inherente a la vida de la Iglesia. Porque como le gusta decir al Papa Francisco, el Espíritu en cierto sentido nos une y nos separa al mismo tiempo. En Pentecostés somos testigos de cómo el Espíritu Santo produce unidad en la Iglesia, pero no una unidad uniformadora, sino una unidad en la diversidad, comunicando un don de lenguas que permite el entendimiento mutuo sin que haga falta la imposición de un lenguaje único y común a todos. Como decía el Papa Francisco en una homilía, en Pentecostés, los apóstoles comprendieron la fuerza unificadora del Espíritu. La vieron con sus propios ojos cuando todos, aun hablando lenguas diferentes, formaron un solo pueblo, el pueblo de Dios, plasmado por el Espíritu que entreteje la unidad con nuestra diversidad y da armonía. Hasta aquí la cita del Papa Francisco. En definitiva, el Espíritu es sin duda principio edificante que supera las estructuras, pero es también mucho más que eso. Es más que la palabrita buena onda, porque su acción poderosa al interior de las almas no es una mera vibra hippie que genera cosquillas espirituales. También es mucho más que un conjunto de afirmaciones escolásticas de alto valor especulativo. Es la promesa de un don que recorre todas las escrituras y se manifiesta abiertamente a la plenitud de los tiempos. Es un fuego abrasador y transformador, una agua fresca en la que somos sumergidos para renacer siempre purificados. La nube de luz y gloria que se cierne sobre nosotros constantemente y nos inhabita. El óleo de nuestra elección y consagración, la marca imborrable en nuestra frente y nuestro corazón, el dedo de Dios que nos toca y comunica su poder, es el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y elige con el Padre, y el Hijo recibe una misma oración y gloria, el que habló por los profetas. Agradezco a todo el público por continuar fiel a nuestro podcast. Les deseo un saludo especial para esta fiesta de Corpus Christi y los animo a que recemos todos para que el Espíritu Santo nos deje acrecentar en toda la iglesia el amor a la Eucaristía. Invito especialmente en este nuevo inicio de temporada a difundir el contenido en sus redes para que se sepa que ya estamos publicando nuevos episodios y más personas nos sigan. Los invito también a mantenerse atentos para tener pronto nuevas noticias sobre el libro que estoy preparando y sentirse libres de dejar sus comentarios y ponerse en contacto conmigo para hacer llegar sus inquietudes y sugerencias. El próximo capítulo caerá cerca de la fiesta de San Pedro y San Pablo, y Dios mediante es posible que sea el primer capítulo especial de entrevista en esta nueva temporada. Permanezcan atentos a su publicación dentro de 2 domingos más. ¡Nos vemos online!
Free audio post-production by alphonic.com.